Sea usted muy bienvenido. En este video vamos a analizar un tema que a muchos cristianos les genera culpa porque tenemos el mandato de hablar a otros sobre Jesús. Tenemos el mandato de extender este mensaje a todo el mundo y en realidad muchos lo quieren hacer y no saben cómo hacerlo. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Hacia dónde orientarnos cuando hablamos con la gente? Bueno, en este video vamos a intentar tener elementos fundamentales que nos puedan orientar. No se trata de un mensaje aprendido de memoria. No se trata de un mensaje que usted debe seguir al pie de la letra como por escrito y leyéndolo. Son vectores fundamentales, conceptos básicos que a usted le va a servir de orientación para perder su ansiedad, para ganar seguridad en el momento de compartir el mensaje del Evangelio. ¿Existe un Evangelio neotestamentario? Ha habido muchos intentos de enseñar a compartir el Evangelio que no coinciden con el Evangelio neotestamentario. Y no hablo de que estos intentos sean falsos o malos. Hablo de que desnaturalizan el sentido del mensaje del Evangelio. Las 4 leyes espirituales, los 5 pasos con los que personalmente me he formado en LAPEM y me han sido de mucha utilidad para compartir el Evangelio, porque perdía la ansiedad, no tenía que improvisar y avanzaba con los pasos que se me enseñaron. Pero estos pasos en realidad son antropocéntricos. Hacen del hombre el centro del mensaje. Dios me ama a mí. Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Yo soy pecador. Yo debo recibirlo para yo ser salvo. Y el Evangelio neotestamentario tiene otro énfasis. Y para desarrollar este énfasis, he realizado una investigación exhaustiva del libro de los Hechos de los Apóstoles y del mensaje apostólico para tomar los comunes denominadores que están presentes en la mayoría de sus mensajes, cuando los apóstoles compartían el mensaje con los demás cumpliendo con el mandato de Jesús. ¿Y esto qué tiene que ver con el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo a usted le va a dar convicción interna, le va a dar denuedo, le va a dar valentía. Pero el poder del Espíritu Santo no es una excusa para improvisar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio neotestamentario? Primero que nada, es la persona de Jesús el centro, ya no el hombre. Es Jesús la piedra distintiva que hace a nuestra fe. Nosotros cuando compartimos el mensaje no le podemos hablar de Gedeón, ni de David, ni de Jonathan, ni de Abraham, y de pasajes de la Biblia que no tengan que ver con la persona de Jesús. ¿Y para qué están en la Biblia? La Biblia está para orientar a los nuevos creyentes y para fundamentar la fe de la iglesia, todos los demás pasajes. Pero a la hora de compartir el Evangelio con una persona que no conoce a Jesús, no puedo hablar de otra cosa que no sea Jesucristo. Todas las religiones creen en un Dios y yo puedo decir que Dios es bueno y que obedezcan a Dios y que crean en Dios y muchísimos te van a decir que sí, que es verdad, con mucha comodidad. Pero ya cuando hablamos de Jesús de Nazaret, de Jesús el Señor, se comienza a causar un impacto distinto. Nos estamos diferenciando de todas las demás confesiones y confrontamos a las personas con una decisión impostergable ante Jesús, como ser en los Hechos de los Apóstoles, el primer mensaje que dio el apóstol a la multitud después de Pentecostés. Él dijo con el poder del Espíritu Santo: varones israelitas, oíd, Jesús Nazareno. El tema era Jesús, varón aprobado por Dios. Y comenzó a hablarle de Jesús y los confrontó con Jesucristo. Podemos dar mucho más ejemplos. Cuando fue Felipe a Samaria después de la primera persecución, comenzó a hablarle a los samaritanos sobre Jesús. Y allí dice la escritura en Hechos 8:35 que Felipe, cuando estuvo ante los samaritanos, no improvisó ningún tipo de mensaje que sea extraño a la persona de Jesús.
Jesús el corazón y el núcleo del mensaje del Evangelio. Dice, Felipe abriendo la boca desde la Escritura, les anunció el mensaje de Jesús. O sea que les compartió las buenas nuevas acerca del Señor Jesucristo. Otro ejemplo, no quiero abundar en muchos ejemplos porque vamos a denaturalizar este video. Si leemos los primeros versículos de la carta a los Romanos, versículo 1 a 4, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y podía darles innumerables ejemplos en los mensajes apostólicos que el Evangelio es Jesucristo. Es Jesucristo el Señor, es Jesucristo resucitado. Y no podemos apartarnos de este núcleo, de este eje, porque estamos desnaturalizando nuestro mensaje. ¿Y qué debemos decirle a la gente sobre Jesús? Aquí está el gran propósito de este video. Si yo me encuentro con una persona que no conoce a Jesús, no me puedo limitar a decir Jesús, Jesús. Debo tener en cuenta que hay 5 elementos básicos que están presentes en la mayoría de los mensajes apostólicos en el Nuevo Testamento, especialmente en los Hechos de los Apóstoles. En la mayoría de los mensajes de los apóstoles para presentar a Jesús en los Hechos de los Apóstoles, existían 5 elementos fundamentales que ahora les doy una visión panorámica para luego ir desarrollando punto por punto a lo largo de este video. Lo primero, fíjense, la narración sobre la historia de Jesús. Hablarle sobre la muerte de Jesucristo. Hablar sobre su resurrección. Hablar sobre sus promesas y hablar sobre sus demandas. Deténgase un segundo y haga este esquema en su mente. Narración sobre su historia, su muerte, su resurrección, sus promesas y sus demandas. Narración sobre su historia, la primera. Si usted quiere aprender a predicar el Evangelio, tiene que ser un asiduo lector de los 4 Evangelios. Tratar de leerlo, aunque sea un capítulo todos los días, y empaparse de la historia de Jesucristo. Para eso estamos, para narrarnos su historia, y también es un elemento fundamental a la hora de querer compartir el Evangelio de Jesucristo. Fíjese en el mismo mensaje que dio Pedro a la multitud después de Pentecostés. Él comenzó hablando sobre un tema, Jesús, es verdad, pero comienza narrando su historia. Varón aprobado por Dios, hizo maravillas, hizo prodigios, hizo señales de Dios y empieza a conmemorar incidentes de la historia de Jesucristo. La historia de Jesucristo y los incidentes de su vida estaban presentes constantemente en la atmósfera de la vida y la predicación de la iglesia primitiva. Tanto es así que si usted lee Lucas capítulo 1, versículo 22, me voy a correr un poquito para que lo pueda ver mejor, le dice al destinatario de su libro, a Teófilo, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como las enseñaron los que desde el principio vieron y fueron testigos presenciales de esta historia, con sus propios ojos, y fueron ministros de la palabra. O sea que la historia de Jesús estaba presente en toda la vida de la iglesia. Pululaba esta historia y el Señor utiliza a los evangelistas para ponerlas en orden, para narrarnos la historia con diferentes énfasis. Por eso es muy útil que un cristiano todos los días lea la Biblia, pero especialmente un capítulo de los evangelios por día. Es tan importante la narración de la historia de Cristo en el contenido de la predicación apostólica que Papías, un discípulo de San Juan, en uno de sus escritos deja claro que Marcos, el autor del Evangelio según San Marcos, sin ser el testigo presencial de todos los incidentes
que vivió Jesús con sus apóstoles, pudo recompilar la historia, teniendo en cuenta y registrando todos los incidentes que el apóstol San Pedro narraba en el momento de predicar el Evangelio de Cristo. Cuando usted está con una persona que le cuenta un incidente de su vida, usted la escucha con sumo interés para poder entender lo que le está diciendo. No es que espera que termine de contarle para usted tomar la palabra, no. Mientras esa persona le está contando algo de su vida, usted lo escucha con sumo interés y le muestra ese interés. Vaya rogando al Espíritu Santo que le evoque un pasaje del Evangelio que es pertinente a esa historia. Lo tuyo me hace acordar a un pasaje de los Evangelios que cuentan que había una gran tormenta en el mar y estaban los expertos, los pescadores, que eran los discípulos de Jesús, muy confundidos y lo veían a su maestro durmiendo y le cuenta la historia. Acá parece que Jesús no está presente, parece que Jesús está durmiendo, pero Jesús está y somos llamados a confiar en Él. Cuando la persona escucha la historia de Jesucristo, es la historia que cambió el rumbo de la humanidad. Es muy impactante. Y seguramente si usted lo hace en dependencia del Espíritu Santo y cuenta esa historia, va a causar un gran impacto ante quienes les escuchan. Usted se lo cuenta, el Espíritu se ocupa del resto. Trate de ser breve, conciso y pertinente con la necesidad y la situación de esa persona. Narrada la historia, cuanto todo lo suficiente, pero nada más que lo necesario, sin abundar demasiado. Se detiene un segundo y le dice a propósito, ¿qué es lo que piensas sobre Jesús? ¿Cuál es tu posición ante Jesucristo? Preguntarle a la persona para que acuse el impacto. De allí vamos al segundo elemento de los 5 que los apóstoles tenían en cuenta a la hora de presentar el mensaje de Jesús a las personas. ¿Cuál era? La muerte de Jesús. Pero no hablar en detalle sobre la muerte, no, es la muerte sustitutoria, no se olvide, sustituir una cosa por otra. Miren, yo tengo este teléfono en mis manos y acá tengo una prensa para ejercitar los dedos, que muchas veces duele, ¿no? Entonces, llega un momento en que yo tengo que sustituir, cambio el teléfono por la prensa. Ocupa el lugar que estaba antes el teléfono. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Él nunca pecó. Él vivió una vida de absoluta obediencia al Padre. Nosotros hemos pecado. Haga de cuenta que la prensa son pecados. Jesucristo de Nazaret en la cruz carga con nuestros pecados y nos regala su inocencia. Para esto murió Jesús, para morir en nuestro lugar. Y cuando hablemos de la muerte, me preocupo para hablar del efecto del pecado sobre nosotros. Es nuestra destrucción y nuestra muerte. Jesús carga el castigo, el efecto del pecado sobre nosotros y los lleva a la cruz. Fíjense por favor aquí en 1 Pedro 2:24. Explica exactamente lo que les acabo de explicar. Jesús nunca pecó, jamás engañó, vivió una vida santa y sin pecado. Y Él en la cruz cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Murió en nuestro lugar para que nosotros, estando muertos a los pecados, Él nos regala su justicia. Por la herida de Jesús, que murió en nuestro lugar, nosotros fuimos sanados. Explicarle a la persona, este Jesús ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Al decir eso, ya le estoy diciendo que es un pecador, pero hago énfasis en el amor de Jesucristo y la persona, si no se siente pecadora, no va a aceptar el mensaje. Jesús murió por nuestros pecados y llevó nuestros pecados a la cruz. Y en la cruz recibió el castigo por nuestros pecados y nos regaló su inocencia. Es un énfasis que tenemos que hacer. La historia de Jesús para que la persona sea impactada por el mensaje y la persona de Jesucristo. Y luego hablar de la muerte de Jesús, sustitutoria, no se olvide. Hablamos de la historia de Jesús, de la muerte de Jesús, sustitutoria. Ahora pasamos al tercer elemento de los 5 elementos en que daban énfasis los apóstoles en el momento de predicar. No se quedó muerto, ha resucitado. Y así como le digo que recuerde la palabra sustitutoria
para hablar de la muerte, aquí tenga en su mente la palabra vindicatoria. No hace falta que se la diga a la persona, pero Dios lo ha levantado de los muertos y su resurrección es la demostración que Él es quien dijo ser, que Él ha vencido la muerte y que lo que hizo en la cruz por nosotros fue aceptado por Dios para nuestra salvación. Fíjense en el mismo mensaje de Pedro en el momento que se enfrentó con la multitud después de Pentecostés. Y le doy este pasaje, pero fíjense que hay muchísimos más. Búsquelo después cuando vea este video, deténgase un segundo y búsquelo. Fíjense, vosotros lo matasteis, repitió Pedro en varias ocasiones, mas Dios lo levantó de entre los muertos. Ustedes lo rechazaron, pero Dios ha demostrado que ustedes estaban equivocados. ¿Cómo le puedo decir a la persona a la que yo le hablo de Jesús, que es Jesús, no Buda, que es Jesús y no otro? Porque Jesús se ha levantado de los muertos. Es el toque de autoridad con el que yo puedo decirle que es Jesús y no otro, y que lo que Él hizo en la cruz es válido para mi salvación. Fue aceptado por Dios para mi perdón. Dijimos que eran 5 los elementos que los apóstoles hicieron énfasis en el momento de compartir el Evangelio. Ya hemos visto 3: la narración de su historia, su muerte sustitutoria, su resurrección vindicatoria. ¿Y cuál es el cuarto elemento? El cuarto elemento son las promesas del Cristo resucitado. ¿Qué le promete Dios? Perdón de pecado, borrón y cuenta nueva, y el Espíritu Santo. Ahora a continuación vamos a aclarar cada uno de estos 2 elementos. El perdón de pecado, que es la promesa de Jesús. Jesús muere por nuestros pecados y nos regala su inocencia. Al morir por nuestros pecados, las consecuencias que estos pecados tenían eternas para nuestras vidas, el castigo que nuestro pecado merecía, Él lo llevó en la cruz. Ya tenemos la posibilidad de que Dios se olvide de nuestros pecados, porque Jesús pagó por ellos. Fíjense en Hechos 3, cuando Pedro también le habla a la multitud, hace una exhortación. Arrepiéntanse, exclamó Pedro, para que sean borrados sus pecados. Está haciendo esta oferta de perdón, de borrón y cuenta nueva. Y después cuando Jesús da la gran comisión en San Lucas, dice que se debe predicar el perdón de pecados. El perdón de pecados, porque su muerte sustitutoria lo hizo posible y porque su resurrección vindicatoria nos da seguridad de que es posible el borrón y cuenta nueva, el volver a comenzar, y que Jesús nos regale su inocencia para ser aceptado por Dios sin el impedimento del pecado. Pero queda la segunda promesa. Jesús nos promete más que perdón de pecado, porque si en este momento la cruz lograse que mi vida sea limpiada de mis pecados y me dejara sujeto a mis propias fuerzas, no pasaría mucho tiempo para que esté en igual o peor condición que antes de recibir ese perdón. Dice la Biblia que todo aquel que acude a Cristo recibe el perdón de pecado y la presencia del Espíritu Santo en su ser. Es invitar, es decirle a la persona que le entregue su vida a Cristo y abra su corazón para recibirlo en su ser, para que el Espíritu de Jesús habite su ser. ¿Para qué? Porque soy perdonado, pero luego sostenido por el poder del Espíritu Santo para tener nuevos pensamientos, para tener nuevos sentimientos, para tener una nueva voluntad y poder vencer al pecado de aquí en más y no ser derrotado por él. Ténganlo en mente. El pecado es culpa y el pecado también es poder. Es culpa, trae consecuencias tremendas de muerte eterna, de perdición, de castigo. Y la cruz se ocupa de la culpa del pecado, porque Jesús cargó nuestros pecados en la cruz y sufrió el castigo que nosotros merecíamos en nuestro lugar. La cruz aniquila la culpa del pecado y nos regala la inocencia de Jesús. ¿Y qué hacemos si solamente nos perdona la culpa? Lo hemos dicho. Hace falta que se ocupe del poder del pecado. Pablo llegó a decir, no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Anhelamos una vida diferente, pero no tenemos fuerza.
porque estamos atados. Podemos decir que tenemos una adicción en nuestra naturaleza, una tendencia a pecar. Nacimos con ella. Es inherente a nuestra naturaleza humana. Por eso hace falta que seamos habitados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo viviendo dentro nuestro. Este es el acto de la conversión. Y si alguno duda de esto, lea lo que dice aquí Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué es un cristiano? El que recibió el poder y recibió al Espíritu de Cristo dentro de su ser, en el Espíritu Santo. Repito para que usted lo repase en su mente. Hablamos de la muerte sustitutoria, hablamos de la resurrección vindicatoria de Cristo, hablamos de las promesas de Cristo, que es el Espíritu Santo y el perdón. Pero para hacer nuestras sus promesas debemos conceder sus demandas. No son promesas incondicionales. Hace falta que nosotros nos pide fe y nos pide arrepentimiento. ¿Qué es esto del arrepentimiento? Aclara mucho el término original en que se escribe esta palabra en los evangelios y en los hechos. Arrepentimiento es metanoia, es un cambio desde adentro. Cuando usted tiene una media al revés y mete la mano adentro y la pone al derecho, eso es metanoia. Es un cambio de actitud, es una toma de conciencia, es un reconocimiento de mi impotencia, de mi naufragio, de mi pecado, de mi necesidad de ser perdonado. Esto demanda humildad, esto demanda honestidad. En el mismo mensaje que recién hemos visto, Pedro dice a las personas, arrepentíos, arrepentíos. Y Pablo dice que manda a todos los hombres Dios y en todo lugar que se arrepientan en su mensaje. La demanda de arrepentimiento, pero no es remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de mirada. Ya me dejo de justificar, ya me dejo de autoproteger. Hizo falta para evitar castigos en mi niñez, hizo falta para evitar el rechazo social y hemos construido un relato de nuestra inocencia, de nuestra suficiencia. Pero el arrepentimiento es renunciar a ese relato y ponernos delante de Dios y mostrarnos de otro modo. Reconocer que somos insuficientes, pecadores, culpables, que nos hace falta el perdón. Pero además de arrepentimiento, hace falta fe. Es arrepentimiento y fe. Son como dos rieles de un tren. No puede haber solamente uno. Es este y este. Y si uno de los rieles falla, no puede haber una marcha del tren que no se descarrile. Para recibir las promesas de Jesús, debo arrepentirme y debo abrir las puertas a la fe. Es someterme a Jesucristo. Reconocer que Él ha muerto en mi lugar, reconocer que se ha levantado de los muertos y reconocer que Él puede perdonarme y Él me puede librar de la impotencia ante el pecado por el Espíritu Santo. Y la fe y el arrepentimiento van juntas. Y yo por fe me declaro impotente. Te necesito. Yo no soy suficiente. Te necesito, Jesús. Necesito tu perdón porque yo soy culpable. Necesito tu ayuda porque solo no puedo. Hasta ahora yo me he mostrado así a los demás. Ante ti no puedo. ¿Sí? Me muestro como soy. Esto es arrepentimiento acompañado de fe. Este es el desafío a creer. No es solamente un asentimiento intelectual. ¿Tú crees que San Martín cruzó los Andes? Es el libertador de Argentina, Chile y Perú. Bien, pero eso no afecta a tu vida. Acá es un creer que afecta a mi vida. Es un creer que me conmueve, abre mis puertas para recibir de Él su poder, su perdón, los beneficios de su cruz y el poder de su resurrección. Muchos intentan decirle que acepta a Jesús como tu Salvador y Señor, ahora vas a ser salvo. Esto no es que sea falso, pero dicho de ese modo no es suficiente. Es ahora entregarte a Cristo con todo tu ser, entregale tu vida, entregale tu futuro, entregale toda tu persona a Jesús de una manera sumisa, reconociendo su autoridad. Ahora, esto va acompañado de la fe. A los apóstoles les hubiera sido inconcebible concebir el arrepentimiento sin fe y concebir la fe sin arrepentimiento. Es un mismo acto, será en conjunto. Vamos a repasar rápidamente. Tenga en cuenta esto, por favor.
Sáquele una copia a este esquemita y téngalo en su mente. Y vea este video cuantas veces le haga falta, hasta que lo pueda hacer con solvencia y con soltura. No es de memoria, es tener en claro cuál es el rumbo y el sentido, para luego poder hablar, y el Espíritu Santo le va a dar denuedo, soltura, fluidez, para que las personas puedan ser impactadas por el Evangelio de Jesús a través suyo. O sea, narramos incidente de su vida. Narramos su muerte y usted siempre diga en su mente sustitutoria. Se puede decir otra cosa de la muerte de Cristo, pero la persona debe entender primero que nada que es sustitutoria. Hablamos de su resurrección vindicatoria. Hablamos de sus promesas, que es el perdón de pecado y el Espíritu Santo. Y hablamos de sus demandas, que se deben dar en conjunto, el arrepentimiento y la fe. Estos son los elementos. Hasta aquí hemos llegado. Tenga en cuenta estos elementos para no sentir más culpa de no saber qué decir en el momento de compartir a Cristo. No se resigne a invitar a una persona a la iglesia para que un pastor o un profesional evangelista le hable de Cristo. Usted le puede hablar. Es sencillo hacerlo. Vea este video cuantas veces haga falta. Haga el esquema en su mente como una ayuda a memoria y pídale al Señor que con su Espíritu Santo le dé de nuevo valentía, le dé poder, le dé sabiduría y confianza en el momento de compartir el Evangelio. Seguramente Dios lo va a usar para impactar a muchos, para alcanzarlos para Cristo y para bendición de la Iglesia de Cristo. Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.